Hola mi gente, hoy vamos a estar realizando un desmaquillante súper sencillo pero muy efectivo. Es un desmaquillante bifásico especialmente formulado para utilizar en el área de los ojos, así que quédate a ver el video que hoy te muestro cómo se hace. Iniciaremos pesando 145 gramos de agua destilada y ya saben que la pueden sustituir por agua de rosas o por una infusión. Continuamos con 8 gramos de glicerina vegetal. Quiero aprovechar el video para mostrarles la cantidad de material que perdemos cuando pesamos cantidades muy pequeñas. Ya tenía pesada y lista la glicerina, pero al pasarla de un recipiente a otro se pierde poco más de medio gramo. Así que me toca ajustar y completar nuevamente la cantidad correcta. Al principio no pensaba ponerlo en el video, pero les muestro para que lo tengan en cuenta, ya que esto hace una diferencia. Siempre que trabajamos con cantidades pequeñas, es mejor pesar todo en un solo recipiente. Lo siguiente que vamos a agregar son 4 gramos de betaína de coco y mezclamos un poco estos 3 ingredientes. Vamos a agregar 50 gramos del aceite vegetal de tu preferencia. Yo estaré utilizando aceite de girasol, pero también podría ser oliva, almendras, jojoba o coco fraccionado. Añadimos 0.75 gramos de vitamina E. Añadimos también 0.75 gramos de aceite esencial o fragancia, aunque este ingrediente es opcional. Si no lo quieres usar, no pasa nada. Mezclamos nuevamente para proceder a probar el pH. En este momento el pH se encuentra en 5, lo cual está perfecto, pero como queremos utilizarlo en el área de los ojos sin que nos produzca irritabilidad o picor, entonces debemos subirlo entre 6 y 7. Para
Para elevarlo, utilizaremos una solución de bicarbonato de sodio al 50%, o sea, igual cantidad de bicarbonato que de agua destilada. También podemos usar lactato de sodio y este tiene doble función. Primero, sube el pH y segundo, nos ayuda a alargar la vida útil de nuestro desmaquillante. Agregamos solamente unas pocas gotas, movemos y volvemos a probar el pH y hacemos esto las veces que sean necesarias. Agregamos 2 gramos de preservante. Normalmente utilizo Hermal Plus, pero ya ustedes saben que pueden utilizar cualquier conservante de amplio espectro. Movemos muy bien por alrededor de 1 minuto y ya está listo para envasar. Me gusta usar este tipo de recipiente que nos ayuda a dosificar en una toallita de algodón la cantidad que necesitamos. Como este es un desmaquillante bifásico, las fases se van a separar. Solo es cuestión de agitarlo un poco antes de cada uso. En cuanto a la caducidad, es de aproximadamente 6 meses. ¿Y qué más le puedo decir? Aparte de que es un excelente desmaquillante, lo puedes usar en todo el rostro, por supuesto. Pero si quieres utilizarlo en el área de los ojos sin que te produzca picor o irritación, entonces recuerda que el pH debe estar entre 6 y 7. Y el modo de uso, pues igual de sencillo. Humedeces un algodón con el desmaquillante y suavemente vas limpiando el área a desmaquillar. Procura no frotar, sobre todo en los ojos. Si quieres ayudar al canal, recuerda que lo puedes hacer dándole like al video, compartiéndolo, suscribiéndote al canal o me puedes invitar a un café que nos ayuda a comprar materiales para traerles más videos como este. Link en la descripción. Espero que hayan disfrutado de este video. De mi parte, les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.